Queridos televidentes de Suyapa TV, bienvenidos sean una vez más a la hora de la familia. Estamos aquí iniciando el tiempo de Adviento, preparándonos para la Navidad y por eso este clima, ¿verdad?, navideño, de familia, de hogar. Pero estamos aquí como siempre con doña Gracia de Villeda, doña Ana Lucía Costa de Celaya, preparados para que reflexionemos al inicio de este Adviento exactamente cuál es el sentido de este tiempo. ¿Cómo vivirlo? ¿Cómo vivirlo? O sea, esos tiempos fuertes de la iglesia, como la Cuaresma, por ejemplo, o el Adviento, es importantísimo que nos enfoquemos, sobre todo para que haya frutos, que no sean tiempos que se pasan, ¿verdad? Y así pues se cuentan las 4 semanas del Adviento. A veces ni siquiera nos acordamos de encender las velas, ¿verdad?, de la corona de Adviento, o incluso de poner la corona de Adviento en algunas familias que podemos llamarnos cristianas. Entonces, este programa de la hora de la familia, el propósito que tiene es como que reflexionemos sobre el sentido del Adviento y luego vayamos sacando unos propósitos en cada una de las familias, en su familia, usted que nos está viendo y escuchando, para que realmente nos preparemos como se debe para la Navidad. Luchi, ¿por qué es tan importante? O sea, todos somos iglesia, la iglesia se prepara para la venida del Señor y creo que las familias, esa iglesia doméstica, tiene también que prepararse. Sin duda, y la palabra Adviento lo dice, ¿no? Es la venida, la llegada. Y así como podemos prepararnos, Roger, para recibir a un familiar, a una visita, ¿cómo no vamos a prepararnos para recibir a nuestro Salvador? Y por eso es que la iglesia determina, ¿no?, un tiempo que de hecho incluso la iglesia cambia, ¿no?, de color. Nos vestimos, la iglesia se viste de morado, que es un color que representa la conversión, la penitencia, el arrepentimiento. Es esa preparación para poder recibir con no solamente con esa dignidad, pero con esa acogida a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pensar que esto es algo que los papás tenemos que tener como muy claro para poder verdaderamente ir sembrando, ¿no?, todas estas costumbres cristianas y de una fe viva, que es lo que nos permite realmente vivir esa Navidad con el verdadero espíritu y propósito que tiene. Sin duda. Una cosa que es interesante no es cómo uno empieza a entrar en ese ambiente navideño. La gente habla que hay espíritu navideño cuando empiezan a decorar en las casas, a poner el árbol, los negocios, los comercios empiezan también a llenarse de luces, ¿verdad? Y se ponen nacimientos en diferentes lugares, doña Gracia, pero ¿qué hacer para que realmente transitemos de lo externo a lo interno? Porque el tema, y es una idea que vamos a repetir a lo largo del programa, es que a veces nos vamos quedando en lo puramente externo, en lo de fuera. Es decir, o sea, uno entra a una casa y dice, bueno, aquí ya hay espíritu navideño porque pusieron el árbol, han puesto el nacimiento, han puesto todo tipo de decoraciones que se asocian con la Navidad, algunas no necesariamente de origen cristiano, ¿verdad? Pero se van colocando en cada una de las familias. Pero mi pregunta es, ¿y por dentro cómo transitar? ¿Cómo ir de lo externo a lo interno y de esa preparación, repito, que se nota en la decoración, pero que realmente debería notarse también dentro, en el alma de cada una de las personas que conforman la familia? Bueno, y es que quizá ese es el aspecto más importante. Acuérdense que los seres humanos somos una mezcla de cuerpo y espíritu, y quizá es lo externo lo primero que se ve. Los colores de Navidad, ya uno ve en los viveros que están vendiendo las Pascuas, sí. Vemos que se va llenando de luces en los distintos negocios, pero luego está el que sabemos que acabamos de terminar el año litúrgico, porque en la iglesia el año no termina el 31 de diciembre, termina el último domingo, ¿verdad?, con la fiesta de Cristo Rey, y se empieza, como decía Luchi, un tiempo de preparación. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio a las alumnas les llamaba la atención por qué el morado, porque todo está de rojo o de verde o de dorado, pero sin embargo la iglesia utiliza en 2 momentos el color morado, en la Cuaresma y en el Adviento, porque de lo que se trata es de una invitación a hacer como esa autoevaluación del año que hemos terminado
y también ese prepararnos, ese ponernos en camino, que es también uno de los significados del Adviento, para favorecer un cambio interior. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que reflexionar. O sea, como dice, ¿verdad? Un año que termina y otro que empieza, que un día será el último, porque uno nunca sabe, Claro. porque somos seres, ¿verdad?, metidos en el tiempo, y que por eso es que la Iglesia invita a esa reflexión íntima de hacer, como hacen en los negocios, un inventario del año para hacer esas proyecciones para el nuevo año. Y eso es precisamente el Adviento. Es ese momento, ¿verdad?, donde nosotros interiormente tenemos que plantearnos cuánto hemos estado cerca de Dios, qué propósitos tenemos ahora que Dios, volvemos a repetir el misterio, ¿verdad?, del nacimiento de un Dios que se hace hombre para revelarnos a nosotros el misterio de la vida. Así como le gustaba decir a San Juan Pablo II, Jesucristo revela el hombre al hombre. Y eso es precisamente el ver si nosotros nos vamos a hacer el propósito de caminar al lado de él. Dios se hace niño, porque quizá un niño es lo más tierno, lo más cercano que podamos tener. O sea, uno cuando ve un bebé recién nacido se llena de ternura. Y Dios espera esa ternura nuestra para posteriormente darnos esa fuerza para caminar y seguir adelante. Sí, o sea, y es interesante recordar, porque a veces eso es lo que se olvida, o sea, se entiende muy bien en Cuaresma que es un tiempo de conversión, o sea, que de buscar a Dios, de acercarnos a Dios, de mejorar como personas, y el Adviento igual. O sea, es un tiempo en el que efectivamente vamos luchando, con la gracia de Dios, evidentemente, por ser mejores cristianos, ¿verdad? Y doña Gracia mencionaba, Luchi, al tema del niño, ¿no? O sea, ¿por qué es tan importante? Ojo, porque muchas veces, y ustedes en su casa, incluso con sus propios hijos, aunque sean hogares cristianos, y no digamos con otros niños donde las familias no hay tanta práctica, digamos, religiosa, preguntarle, ¿quién es el protagonista de la Navidad? Hagan la prueba, verán ustedes la sorpresa. Les aseguro que no siempre va a aparecer quien debería ser. ¿Quién es Luchi y por qué? Sí, yo creo que esto es algo que tenemos que hacer hincapié con esa alegría, ¿no?, de saber que es Jesús, ¿no?, el centro de toda esta fiesta, que es creo que ahora también se han ido adaptando costumbres muy bonitas, que es recordar el cumpleañero, ¿no?, que es el pastel que se le prepara, es comprender, por eso es tan importante que tengamos nacimientos o belenes o, ¿verdad?, misterios, porque ahí vemos reflejado al niño Jesús, como decía doña Gracia, en esa forma tan tierna de bebé. Y ya decía un santo que a él le hacía mucha ilusión, ¿verdad?, el verlo así, en pañales, bebé, porque pues ilusión de pensar que nos necesita, cuando, bueno, sabemos que no es así, pero de esa acogida dulce que podemos tener. El tema es alejarnos de toda esa bombardeo comercial, Roger, que nos pinta pues Santa Clauses, que nos pinta renos, que nos pinta Frosty, sí. Sí, duendes. Y no es que tengamos que hablar mal de ello o rechazarlo por completo, pero no podemos quitarle el protagonismo a lo que verdaderamente estamos celebrando, que es la venida de Dios, y es el inicio de ese proceso de salvación que como nosotros cristianos pues vivimos. Entonces pensar que, como dice Roger, que esto se escucha en casa, que por eso el tema de la corona de Adviento, ¿no?, que empezamos desde el domingo 27 que cae este año a vivirlo en familia, porque es también oración, porque es reflexión, como decía doña Gracia, y luego pues ya vendrán las posadas, porque estamos reviviendo también todo ese proceso que vivió la Sagrada Familia de encontrar un lugar donde pudiera nacer Jesucristo. Ok, yo creo, Luchi acaba de mencionar algo muy importante. O sea, hay una serie de tradiciones
que sí son realmente de origen cristiano, el nacimiento mismo, ¿no? Todos sabemos, ¿verdad? Pues la historia nos muestra que fue San Francisco de Asís, el primero que además puso un nacimiento viviente. Una representación. Una representación, o sea, evidente, para realmente que en ese momento, ¿no?, los campesinos de la zona pudieran como ver, ¿verdad? Todo el tema, creo que la importancia como de usar todos los sentidos para penetrar en el misterio, porque es un misterio, es importante, y por eso es importante que en las casas haya un nacimiento. ¿Ok? O sea, como decía Lucho, es el protagonista definitivamente de estas fiestas, más que cualquier otro personaje, que no es que sea malo, y puede resultar simpático y atractivo para los niños, pero sin que desplace al auténtico protagonista, que es el niño Jesús. Entonces, por eso la importancia de que en un hogar cristiano, además de toda la otra decoración que se quiera poner, repito que no tiene nada de malo, es importante, ¿verdad? Recordar y tener siempre presente y lograr, o sea, que en cada una de las familias se ponga en las casas un nacimiento, ¿verdad? Porque además es necesario, o sea, cada uno de los personajes, no vamos a profundizar aquí en este tema ahora mismo, pero cada uno de los personajes nos da un mensaje, pero sobre todo es esencial que se centre, o sea, que realmente el centro de la fiesta sea, como dice Lucha, el cumpleañero, ¿no? O sea, que lo que no puede ser es que tengamos un cumpleaños sin cumpleañero y que luego nos olvidemos que la razón de la celebración es el mismo niño Jesús. Entonces hay una serie yo recuerdo de niño, yo más o menos medía estos tiempos, desde las posadas hasta los peregrinos, ¿verdad? Que era una tradición que sí se ha conservado, pero de alguna manera creo que últimamente se ha logrado como recuperar muchísimo lo de las posadas, ¿verdad? Además con muchísima influencia mexicana, porque al fin y al cabo no somos la misma zona cultural, pero los peregrinos no tanto, ya gracias, ¿verdad? Y todo es como ese continuo, ¿no?, de la vida, de la infancia de nuestro Señor, que de alguna manera es catequético. Yo creo que los padres de familia justamente tenemos que recordar que el nacimiento en casa es catequesis y que da pie justamente para hablar, ¿verdad?, con los niños, con la gente de la familia, sobre este hecho, ¿no?, del que ya han hablado Luis y doña Gracia, del nacimiento del Hijo de Dios. Pero vamos a una pausa, no nos cambie, porque creo que es importante que sigamos reflexionando sobre este tema, ¿no? Cómo entender que lo que vamos a celebrar dentro de unas semanas, ¿verdad?, después ya del cuarto domingo de Adviento, es el advenimiento de nuestro Señor. No nos cambie. Continuamos aquí en la hora de la familia, este día en el que estamos con doña Luchi Acosta de Celaya, doña Gracia de Villada, reflexionando sobre el sentido del Adviento y cómo realmente vivir este tiempo de Adviento en familia. Ahora, hablábamos antes de la pausa, ¿no?, de cómo hay que aprovechar, ¿no?, desde el inicio del Adviento, ¿verdad?, que sabemos, tenemos la fiesta de Cristo Rey, concluye el año litúrgico y arrancamos de nuevo con el Adviento, ir como recuperando las tradiciones o viviendo esas tradiciones que realmente no han dejado de tener razón de ser y que por lo tanto hay que seguirlas cultivando, como por ejemplo, doy gracias al tema de la corona de Adviento. ¿Por qué en las familias cristianas es importante que haya una corona de Adviento y qué significa esas 4 velas? Bueno, acordémonos que decíamos que esa preparación la vamos a hacer a lo largo de 4 domingos. Y en cada domingo vamos hablando de los distintos misterios que nos van acercando a ese momento importante que es el nacimiento, la noche de la Navidad, y que es importante que en las familias lo vivamos porque ya decía San Juan Pablo II que la familia es iglesia doméstica y que a nosotros también cuando fue el año 2000, que dijo que éramos una generación que no solo nos tocó un cambio de siglo, sino un cambio de milenio, que pensemos que no hemos sido muchos los que han tenido esas circunstancias. Nos corresponde transmitir las raíces cristianas al nuevo milenio y fundamentalmente somos las familias. Y es ahí donde precisamente
tenemos que empezar a trabajar con los niños, porque así como decía nuestro Señor Jesucristo, dejad que los niños se acerquen a mí, y no porque estén chiquitos, sino por esa sencillez interior, por esa descomplicación, por esa capacidad de creer, por esa, ¿verdad? Esa característica de no dudar, que es precisamente lo que hace falta en nosotros. Entonces, cada domingo vamos encendiendo una vela, estamos acompañando a la Santísima Virgen. Pensemos, pues las que hemos sido mujeres y hemos tenido hijos, que ese último mes de espera es un momento, ¿verdad?, que hay como una mezcla de sensaciones entre la expectativa del nacimiento, pero también los trabajos de la maternidad. Pensar, ¿verdad?, ese momento que toca vivir a la Sagrada Familia, de cumplir, ¿verdad?, con una obligación meramente civil, como era el ir a empadronarse a Belén, y que posiblemente todos los preparativos, igual que en todas las familias cuando van a hacer un bebé, pues hacemos preparativos, pues José y María los tienen que dejar. Por eso, para poder ir a empadronarse, para tener que salir y buscar posada. Entonces es precisamente en medio de esas 4 semanas de Adviento que empieza lo que Lucha y usted mencionaba, lo de las posadas, que es ese ver dónde se puede alojar el Salvador, pero que fundamentalmente quiere alojarse en nuestro interior. Y eso es lo que nosotros le tenemos que saber explicar y enseñar, y lo que usted decía, ¿verdad?, las figuras del nacimiento, el cómo vamos encendiendo las velas, el que van contando los días. Ahora están vendiendo unas reglas donde el burrito va caminando, que se va acercando al momento donde se enciende la última vela, para que los niños gráficamente puedan ver y puedan ir preparando un pesebre a base de buenas acciones, de buena conducta. Exacto. Ir poniendo las pajas, ¿verdad?, para acolcharle la cuna al niño. Muy bien. De gracia, y ha tocado usted algo importante. Y quiero que Luchi nos hable sobre este tema que pienso yo que es clave en Adviento y luego en Navidad, que es el tema de cómo hay unas virtudes cristianas que hay que vivir en esta época. Y la primera, Luchi, la caridad. Sin duda. Y por eso uno puede apoyarse, Roger, en una serie de actividades que hoy en día incluso están pues volviéndose cada vez más populares, sobre todo en familias con niños pequeños, y es el calendario de Adviento, que nos permite esa preparación de la que hablábamos al inicio del programa, pero que cada niño pueda en el calendario ir pues anotando una obra, un gesto, una actividad que puede hacer. Y son, ¿verdad?, dependerá de la creatividad de cada quien, pero así como decía usted, vivir la virtud de la caridad, de la generosidad, la solidaridad, que en Navidad pues se vuelve todavía más importante, y a Roger le encanta decir que en Navidad nos volvemos como un poquito más buenos. Y es cierto. Lo cierto es que nos volvemos más desprendidos, que queremos compartir, porque ese es el verdadero también sentido, o sea, compartir la alegría que estamos viviendo. Entonces, es una cosa que se puede hacer en casa, es un calendario de Adviento con todos los días que faltan, esas 4 semanas que nos van a llevar a la noche de la Navidad, y motivar a los niños a que ellos piensen qué cosas puedes hacer. Puede ser no quejarse también, o sea, no solamente es cuestión de dar, pero puede ser compartir el almuerzo con alguien en la escuela, puede ser el rezar, ¿no?, por las personas que están solas, enfermas. Muchísimas actividades que nuestros hijos pueden hacer y que debemos de motivarlos a que salgan de ellos mismos, pero ayudarles a que cada día puedan hacer una obra, ¿no?, una obra corporal, espiritual, de misericordia. Y luego, lo que decía doña Gracia, que se complementa muy bien, es hacer pues ese pesebre, esa cuna para el niño Jesús, que lo queremos recibir, ¿verdad?, muy acolchonada para que no pase frío, para que esté cómodo, y se van poniendo las pajitas que podemos cortar de papel chino, de rafia, y cada miembro de la familia, y nos tenemos que incluir nosotros para dar ese buen ejemplo, es cada vez que hagamos algo bueno, cada vez que vivamos una virtud, pues entonces vamos poniendo una pajita, ¿no?, en ese pesebre,
para que lo encuentre ya el 24 bien acolchonado. Yo creo que algo que es importantísimo también es lo siguiente, y es que claro, en Navidad ordinariamente nos pasa a todos, estamos pensando en qué vamos a recibir. Y se nos olvida, y que más importante, doña Gracia y Luchi, es qué vamos a dar, ¿verdad? Yo creo que es importante que se realice ese tránsito, es decir, que no, yo entiendo, claro, o sea, un niño, sobre todo pequeño, está pensando, no, ¿qué me va a traer Santa? O ¿qué me va a traer el niño Jesús? Como se acostumbra en algunos países, ¿no? Y está esperando regalos, y está haciendo una lista, y está pensando de qué le va a traer, no solo el papá, la mamá, el hermano mayor, o la madrina, o el padrino, o alguien, ¿no? Pero también creo que tenemos nosotros, repito, las familias cristianas, es, bueno, ¿y yo qué voy a dar? O sea, realmente, ¿qué voy a dar a quién? Y en un país como el nuestro creo que no hace falta ir muy lejos. O sea, realmente conocemos personas, nos encontramos con personas con facilidad que tienen mucha necesidad material, pero además tienen a veces necesidad de compañía, de cercanía, de un trato cariñoso, ¿verdad? Y en ese sentido, creo yo que es importante por eso como estar como muy cerca de las parroquias, que es donde muchas veces, o sea, cada familia puede tomar su propia iniciativa, pero también puede contribuir en esas actividades típicas de las parroquias en esta época del año. Yo ya empecé a ver el otro día, fui por una parroquia determinada y en uno de los salones ya estaban preparando unas canastas para darle a la gente más necesitada de esa parroquia, ¿no? Y me imagino, y son iniciativas que surgen casi espontáneas y donde ahí realmente se manifiesta esa generosidad, ¿no? Que es una imitación de la generosidad que tuvo nuestro Señor al encarnarse. Pero creo que eso es importante, repito, o sea, que vayamos transmitiendo a los hijos esa idea de que la Navidad, más que para recibir, es para dar. Y repito, y no solo cosas, ¿no? Yo he sabido de personas que van, por ejemplo, a visitar un asilo o un lugar de niños abandonados o lo que sea, y tampoco eso hace falta. Creo que a veces todo, doña Gracia, a veces dentro de la propia familia hay un pariente que está solo, ¿verdad? Que no recibe muchas visitas, que está enfermo, o que simple y sencillamente ya se dio ese fenómeno natural, ¿verdad? Que se va como extinguiendo las vidas a nuestro alrededor y vamos quedando solos, y que pocas veces visitamos a lo largo del año. Así es, el Papa Francisco es un gran promotor de salir a la periferia. Y la periferia no es simplemente, ¿verdad?, pensar aquí en Tegucigalpa, en los barrios marginales, no, muchas veces hay periferias dentro de la propia familia. Sí. Siempre hay algún familiar que está pasando un momento sin trabajo, sin ingresos, en unas circunstancias difíciles o por enfermedad o, como usted mencionaba, por soledad. También tenemos, ¿verdad?, que enseñarle a los niños que en esa lista, que muchas veces uno dice va a escribirle una carta al niño o va a escribirle una carta a Santa, algunos según las costumbres que tienen. Claro, sí. Entonces, decir, pues no solo pedir para mí, sino que tengo que incluir, o sea, pensar. Muchos podemos tener alguna persona que nos ayuda en la casa, pensar en los niños de ella. Claro, si tenemos, ¿verdad?, alguien que nos ayude en el jardín, pensar en esas personas, o sea, y no con algo de lo que me sobre, sino con algo de lo que yo quiero compartir. O sea, a mí me encantó el gesto el otro día de alguien que de un cumpleaños, pues que los niños tienen muchos juguetes, decidieron que 3/4 partes de los que habían recibido los fueron a compartir con niños que estaban en hospitales. Y entonces a los niños hay que enseñarles la apertura, la generosidad, y este es precisamente el tiempo. ¿A qué nos invita el niño? El niño nos invita, ¿verdad?, a ser mejores, nos invita a compartir, nos invita a no solo pensar en nosotros, en nuestras celebraciones y en nuestros gustos, sino sobre todo, ¿verdad?, porque la alegría está en dar más que en recibir. Sí, y para terminar, Luchi, a ver, ¿por qué es importante además que no concluyan el Adviento sin habernos planteado puntos de lucha concretos? ¿Cómo concretar? Y con esto cerramos el programa. Bueno, decíamos al inicio que era un tiempo de preparación. Doña Gracia mencionaba una auditoría personal. Bueno, entonces no se puede reflexionar, evaluarnos sin proponernos, bueno, cara al futuro, ¿qué voy a hacer para poder corregir esto, para poder mejorar? Entonces tenemos que tener
un objetivo claro, no un deseo nada más de ser diferente, sino que proponerme, ¿no? Cosas muy concretas, muy medibles, muy claras de cómo voy a mejorar como persona, pero sobre todo en la vida interior, en la vida espiritual que nos hace falta pues mucho a todos, y empezar viviéndolo con valores muy concretos en la Navidad. Y creo que es importante que lo mencionemos, es la sobriedad, Roger. Ese es un tema que no podemos dejar que se nos vaya de las manos, ¿verdad? De caer en el consumismo, en el materialismo. Yo creo que eso todos nos lo podemos plantear y a todos nos viene bien ese punto de lucha de decir, esta Navidad la vamos a vivir con sobriedad. Okay, buenísimo. Así que bueno, señoras, señores que nos están viendo y escuchando en casa, hay tarea, hay que darle vuelta a estas ideas. Decía al principio justamente que era un programa que lo que iba a hacer era llamar sobre todo a la reflexión. Así que bueno, reflexionar se ha dicho, ¿verdad? Y a esperar con ilusión a ese niño, pero preparados. Que no nos agarre de sorpresa. ¿Les parece? De nuestra parte es todo por hoy. Ya nos veremos en otra ocasión aquí en La Hora de la Familia.